Hola, espero que te encuentres fenomenal. Y hoy vamos a hablar de la organización du discours, de l'emploi des mots de liaison, es decir, el empleo de estas palabras de unión, que es muy importante a la hora de redactar cuando estás haciendo el DELF B1 B2. Todas estas palabras que te ayudan a conectar el discurso y que lo hacen más fácil y que ayudan a desarrollar las ideas con claridad para que se puedan entender mejor y sean más fáciles de leer. Como son bastantes, vamos a hacerlo en dos vídeos, ¿vale? Vamos a ver este hoy y en otro momento vamos a hacer la segunda parte. Ok, la primera parte sería enumerar les parties. Cuando tú quieres enumerar las partes del discurso, ¿vale? Vas a decir de qué vas a hablar, ¿ok? Tienes avant tout, puedes también utilizar d'abord o tout d'abord, ¿ok? En premier lieu o premièrement. En premier lieu, fíjate que es lo mismo que premier, lo que pasa es que primero voy a hacer como en femenino, voy a meter una E aquí y esta otra E le voy a poner acentito y luego le meto un man. La palabra es entera, simplemente lo he puesto así para que te sea más fácil ver cómo se escribe, ¿vale? Porque primero ponemos première, que es el femenino, y luego le metemos el man, ¿ok? Aquí no podemos poner el man directamente porque acaba en consonante, necesitamos una vocal. ¿Cómo tenemos esa vocal? ¿Cómo la obtenemos? Pues haciéndolo primero femenino y luego le metemos el man. Bien, si eliges, por ejemplo, en premier lieu, haríamos como en español, en second lieu. Acuérdate que ves que en este caso no digo deuxième lieu. Quédate con este tipo de cosas. Cuando estudies algo, aparte de entender el significado, analiza cuáles son los elementos, ¿vale? Que fíjate que pongo second y no deuxième lieu, sino en second lieu, ¿ok? Y la última sería, por ejemplo, en dernier lieu, en último lugar. Si cogiera esto de aquí, como he empezado por primero, premièrement, ¿vale? Pues voy a deux y primero haría deuxième y luego le meto el man, deuxièmement, y de trois, troisièmement. Y acuérdate que aquí también necesito el acentito. Bien, otras posibilidades serían après, ensuite, puis, ¿ok? O enfin, en conclusión, pour conclure. Fíjate que aquí, enfin es como en fin, como la posición en y luego fin, ¿ok? Pero va junto, lo he hecho simplemente así con dos colores para que lo veas claro. Lo mismo en con conclusión, pero si utilizo conclure, voy a utilizar el pour, ¿ok? Fíjate en este tipo de cosillas. Vamos a ver un ejemplo que es la forma mejor y lo tenemos más claro. Bien, podemos decir d'abord ou tout d'abord, nous parlerons du système éducatif en France. También podemos decir avant tout. En primer lugar, hablaremos del sistema educativo en Francia. Nous considérerons premièrement les programmes. O sea, consideremos en primer lugar los programas, o sea, el programa educativo. También podría decir en premier lieu. Deuxièmement, les rythmes scolaires. Le rythme scolaire es lo mismo que el temps scolaire, le calendrier scolaire, como el calendario escolar, ¿vale? Podría decir en second lieu, Troisièmement, les résultats garçons-filles. En tercer lugar, que también puede decir en dernier lieu, en último lugar, los resultados de los niños y de las niñas. Ensuite, acuérdate que ensuite no tiene que ver con enseguida, sino es como aquí podría decir après, ensuite, puis, estoy diciendo, vale, primero esto, ahora, luego, a continuación, después, nous étudierons d'autres modèles étrangers, estudiaremos otros modelos extranjeros. Enfin, vale, nous ferons un bilan de tous les éléments positifs, haremos un balance de todos los elementos positivos. Enfin, ok, en este caso, como voy a decir algo más, pues voy a utilizar en conclusión o pour conclure, nous proposerons un nouveau système pédagogique, porque después de hacer un balance de estos elementos, de ver cuáles son los elementos positivos y ver realmente, pues eso, hacer este balance de estos elementos, luego, para concluir, ya para terminar, sí que esto es el final de todo, es cuando vamos a proponer un nuevo sistema pedagógico, ¿ok? Bien. Otro ejemplo, vamos a ver. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence. En primer lugar, querría dar las gracias por su presencia. Fíjate que aquí la preposición es un de. ¿Okay? En premier lieu, je détaillerai les bilans de l'année écoulée. En primer lugar, pues ¿qué haré? Pues yo detallaré el balance del año que ha transcurrido. Bien. Ensuite, podemos poner lo que decíamos antes. Aquí podemos cambiar en premier lieu, podrías cambiarlo, ¿vale? Igual es que aquí ensuite puede ser après, puis, ¿vale? Je vous présenterai notre nouveau modèle de Berlin, les stars, les presentaré, porque vous, aquí sabes que puedo hablar a vous de usted, vous de ustedes o vous de vosotros, ¿vale? Depende, si estoy hablando con una sola persona o con un grupo y si esa persona
Obviamente, si es una persona individual, ese vous es de usted, no la estoy tuteando, y vous ya podría ser, si es un grupo, de ustedes, ¿vale? Un grupo y no tuteo, o vosotros, estoy tuteando, ¿vale? Un nuevo modelo de Berlín, lo que sea de Sedan, ¿vale? La Star. Y enfin, finalmente, je répondrai a toutes vos questions, responderé a todas sus preguntas. Cuidado con este enfin, ¿vale? No utilices el finalement. Finalement, si aquí tienes un ejemplo, je pensais venir, mais finalement, je ne peux plus. Pensaba venir, pero finalmente, es decir, al final, es lo que diríamos, al final no he podido. Es decir, es algo, en conclusión inattendue, es una conclusión pues que no se esperaba porque contaba con venir y al final no he podido hacerlo, ¿vale? Entonces, este finalement no tiene esta misma idea de enfin. Enfin quiere decir que finalmente, pues voy a hacer esto, ¿vale? Y esto no es la misma idea. Aquí es, iba a hacer esto, pero luego al final no pude hacerlo. Ok, as-tu vu Agathe récemment? Oui, je l'ai vu dernièrement. ¿Has visto a Agatha recientemente? Sí, la he visto dernièrement, es como récemment. No es dernièrement, no lo utilices tampoco aquí para indicar posición que va en último lugar, ¿vale? No es lo mismo decir en dernier lieu que dernièrement. Dernièrement es, sí, la he visto últimamente, ¿vale? Con la idea de recientemente la he visto. Bien, si quiero distinguir de su partie, es decir, dentro del discurso, dentro de lo que estoy expresando y lo que estoy contando, quiero hacer como distintas partes, puedo decir d'une part, d'autre part. Fíjate que aquí lo único que cambia es, aquí sería une y aquí sería otro, por una parte, por otra parte. También puedo decir d'un côté, d'un autre côté, y fíjate que en este caso el un es igual, pero meto el otro, o si quieres verlo de otra forma, es como el otro, pero poniendo el un. Vale. Aquí tengo dos posibilidades, puedo decir d'un côté, d'un autre côté, o bien d'un côté, del otro. Y entonces en este caso ya repito côté. Cuando quiero decir una alternativa tengo ou, tacata, ou, vale. O puedo decir ou bien, o soit, lo que sea, soit. Los puntitos indican que algo en medio, obviamente. O puedo decir aussi bien, lo que sea que, cuando estoy comparando, comparar de situación idéntica, comparar dos situaciones idénticas, puedo decir aussi bien, lo que sea que, ou tant, lo que sea que. Bien, vamos a ver los ejemplos. El ejemplo en este caso. D'une part, on constate en France l'importance du par cœur. Por un lado, se constata en Francia constatamos la importancia del par cœur, de aprender de memoria. Bien, fíjate también en cuando estos ejemplos que también te dan idea del nivel que tienes que alcanzar, de no es escribir algo aparte, además de tener, además ya de que el tener estructurado este discurso por estas palabras que unen las distintas ideas, ya te da una idea de algo mucho mejor estructurado, más elaborado, mejor redactado. También está mejor redactado lo que es la frase. Fíjate que yo puedo transmitir la idea de una forma muy simple, ¿vale? Y puedo redactarla de una forma mucho más formal, con el adjetivo, con las palabras, con lo que sea adecuado. Tengo que buscar lo que sea más adecuado para transmitir la idea, ¿vale? Y que esté expresado, que es muy importante, a un nivel, pues, ya donde se vea como cuando lees un artículo de un periódico, como cuando lees un libro. Por eso te digo que es tan importante el leer este tipo de cosas, sobre todo porque van a ponerte artículos y demás, y tienes que no solo entender los artículos, sino también expresarte de esa forma, ¿vale? Correcta. Un texto, creo que había leído recientemente, me parece que había sido el escritor que hizo el del Principito, que decía que realmente lo importante, el texto está bien, la idea era un poco como diciendo que un texto está bien no cuando acabas de meter todo o de poner todo lo que tengas que poner, sino cuando ya no tienes nada que quitar. Y es verdad, muchas veces ponemos muchas palabras que a lo mejor no significan nada. Lo importante es dar con la frase adecuada, decir la frase o decir o expresarnos de una forma que sea clara, directa, concisa y al mismo tiempo sea bien empleado. Todas las frases estén bien puestas. Por ejemplo, aquí podríamos decir, en vez de esta frase, podemos decir d'une part, les étudiants apprennent tout par cœur ou de mémoire. Ou en France, c'est important d'apprendre tout par cœur. En Francia es importante aprender todo de memoria. Los estudiantes deben aprender todo de memoria. Vale, es una forma de decirlo, estás transmitiendo tu idea, pero es una forma de decirlo muy simple. Es diferente a transmitir. Por un lado, se constata, o sea, como es evidente que en Francia podemos constatar, tenemos ejemplos de la importancia de aprender de memoria. D'autre part, la prise de parole en classe peut encourager.
Por otro lado, que también puedo decir, si escojo aquí d'un côté, aquí diría d'un autre côté, de l'autre part. La prise de parole en clase, es decir, la toma de palabra en clase es poco animada. Esto sería literalmente, obviamente no sé qué significa eso. Quiere decir que no se anima, el profesor no anima al alumno a que tome la palabra, es decir, a que hable. Pero fíjate cómo está transmitiendo esta idea. Soit par manque de temps, soit par goût du discours magistral. Soit, o sea, o bien, aquí también podría decir ou par manque de temps, ou pa. O podría decir ou bien par manque de temps, ou bien pa. ¿Vale? Entonces, sea o bien por falta de tiempo, o bien por gusto del discurso magistral, es decir, porque te gusta, como haría el típico profesor, que suelta el rollo y no le importa si los alumnos tienen algo que decir o no anima a participar a los alumnos, ¿vale? Es lo que quiere decir. Hay discursos magistrales que están muy bien, pero se refiere a esta idea de yo hablo y no dejo que los demás participen. Vale, et c'est là aussi bien au niveau du primaire y que du secondaire. Y esto tanto a nivel de la enseñanza de primaria como de secundaria. Fíjate que aunque nosotros digamos en castellano como, ¿vale? Aquí la frase es aussi bien, es decir, el modo no es una frase, sino lo que tengo que utilizar es aussi bien lo que sea papá que. Para nosotros traducción como, pero para ellos lo que utilizan es un que. Bien. Y lo mismo tant dans les écoles publiques que dans les écoles privées. O sea, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas. ¿Vale? Es lo mismo. Tant que. Equivale a lo mismo. Y vamos a encender un poco la luz porque me he dado cuenta que estaba aquí un poco oscura. Se ha ido yendo un poco la luz. Bien. Si quiero añadir algo, ajouter, pueden decir de plus. ¿Ok? También d'autre part, par ailleurs, en outre, ¿ok? Y de surcroît que esto es más literario, no es algo que realmente tampoco lo utilices tanto porque esto es como un por añadidura, ¿vale? Por ejemplo. Bien, en este caso digo, de plus, on devrait encourager les filles à intégrer les filières scientifiques et les garçons à exercer des professions féminisées. Entonces, de plus es además, es como un pero un es más simple, ya lo conoces. También podríamos decir d'autre part, par ailleurs, viene teniendo ese significado de por otra parte, ¿vale? Tiene esa idea de añadir. Además, ¿qué es lo que pasa? Pues que se debería animar a las niñas a que integren, o sea, a que busquen esa rama científica, todas estas profesiones que son científicas, más bien esas carreras, estas ramas científicas, ir por la rama científica también podríamos decir, y a los niños a exercer de profesión féminisée, y a los niños a ejercer profesiones féminisées, quiere decir que son típicamente femeninas, que se consideran más femeninas. Bien. Ce qui réussissent les mieux sont les enfants qui développent des qualités dites féminines. Los que tienen más éxito, ¿vale? Son los niños que desarrollan cualidades, fíjate, nosotros decimos cualidades, son de qualité, como es una cantidad de cualidades, ¿vale? Es el artículo partitif, el que utilizamos aquí. Dichas femeninas, como es decir, que se caracterizan o se dicen que son de las mujeres. Por ejemplo, l'écoute, la sensibilité, la escucha, la sensibilidad. En plus des aptitudes réputées masculines. Además de las aptitudes consideradas que tienen fama por ser masculinas. Bien, fíjate la diferencia, que aquí cuando añado algo voy a decir un de plus. Aquí estoy añadiendo, pero aquí lo que estoy añadiendo es decir, vale, los niños los que más éxito tienen son aquellos que desarrollan estas cualidades femeninas, ¿vale? Además de esas cualidades masculinas. Si quiero decir estos, además de estas, ¿vale? Entonces voy a poner el en plus de. En este caso el de, obviamente, acuérdate que siempre que yo lo tengo que, si digo de las aptitudes, no puedo decir de le. Entonces voy a decir de. No voy a poner solo la preposición de solo, sino que voy a hacer la contracción. Tengo en cuenta esto. Bien. Endurance, combatividad, es decir, la resistencia, la combatividad, ¿vale? Ser combativo, ok. Un garçon doit par ailleurs voir son père travailler à la maison et pas seulement sa mère. Un niño debe par ailleurs, aquí tenemos, podríamos decir par ailleurs, d'autre part, en outre, es decir, además, por otra parte, debe ver a su padre trabajar en casa y no solamente a su madre. Ok. Otro ejemplo. Par ailleurs, la situation varie selon la zone géographique. En outre, on note une grande disparité entre les établissements. Entonces, por otra parte, la situación varía según la zona geográfica. En outre, ¿vale? Además, se observa una gran
disparidad, una gran diferencia entre los établissements scolaires, se refiere a los establecimientos escolares, es decir, entre las diferentes escuelas, ¿vale? Otra posibilidad, podríamos utilizar también el aussi, de même, également, ¿vale? Por ejemplo, or, être parent, c'est aussi être un modèle. Ahora bien, ser padre es también ser un modelo. Une femme recherche également, de même, la sécurité de l'emploi. Una mujer busca igualmente la seguridad del empleo. Además de buscar lo que sea, también busca la seguridad del empleo. Vale, en este caso se refiere pues al hecho de la mujer que a lo mejor pues como madre de familia pues que también tiene hijos y demás, y hay mujeres que priorizan a lo mejor la seguridad del empleo y no un empleo que sea pues a lo mejor más inestable por el hecho de que tal, independientemente que seas hombre o mujer, también se refiere a lo mejor seguridad en el empleo en el sentido de no tanta cambio de un sitio para otro, ¿no? Porque pues tienes que pensar en la familia. Creo que esto es independientemente que seas mujer o sea hombre, pero bueno, es una idea que se ha dicho siempre de las mujeres, y en cualquier caso, si tú quieres transmitir esta idea, ¿vale? Pues utilizar el également, de même, cosas así. Depende de las ideas y depende de tal. Otra cosa importante, recuerda que cuando tú vayas a escribir un texto en el examen, lo importante es, obviamente es mucho más importante que desarrolles tus propias ideas, depende de lo que te digan sobre lo que tengas que escribir, pero acuérdate que ellos no van a juzgar tus puntos de vista, cada uno tiene su punto de vista y eso es lo más importante, que cada uno tenga su punto de vista. Creo que lo más importante, y creo que es por lo que nos deberíamos regir todos, es por lo de vive y deja vivir. Es decir, y algo tan simple como lo que no quieres para ti no quieres para los demás. Pero a lo que me estoy refiriendo en este caso es que cuando tú vayas a transmitir tus ideas o lo que sea, no van a juzgar tus ideas, van a juzgar cómo te expresas, ¿vale? Van a juzgar lo que digas y si está bien dicho o no y si está bien expresado, ¿ok? Bien, attirer la atención, para attirer es atraer la atención, es decir, para llamar la atención, ok. Pues decir, notamment, par exemple, en particulier, particulièrement, que es lo mismo que vimos antes. Vimos antes lo de que metíamos una E para el femenino y que esta ER, como tiene una R, esta E coge el acentillo. Particulièrement o plus particulièrement. Vale. Otra posibilidad es cantar. Aquí lo he puesto junto para que te fijes que esto es exactamente igual, pero tú hazlo como quieres. Cuando lo notes, lo que tiene que ser es que tú te enteres, ¿vale? Yo lo he hecho así porque a mí me resulta más fácil ver y decir, vale, no voy a repetir en ce qui concerne, porque tanto pour como en a continuación va en ce qui concerne, entonces sé que aquí yo podría decir pour ce qui concerne o en ce qui concerne y sería igual, podría decir uno o el otro. Lo mismo aquí. Yo, el pour ce qui, ¿vale? Va tanto seguido con esto o con esto. Entonces podría decir pour ce qui est de o pour ce qui touche a, ¿ok? Lo he puesto para que así me es más fácil decir, vale, sé que los dos van con pour ce qui, van a empezar de la misma forma. Igual que aquí, en ce qui concerne, los dos van a empezar con una preposición, pero en un caso es pour y en otro caso es en. Pero tú ponlo, ya te digo, de la forma que tú lo tengas claro. Igual que aquí, yo en este caso tengo la posición a y puedo decir a ce propos o a ce sujet. En este caso, ¿qué pasa? Que égard es masculino, pero no puedo poner vocal. Tengo como siempre problemas de pronunciación. Voy a decir c'est égard, sería difícil. Entonces, ¿qué hago? Aunque sea masculino, ¿qué pongo? Le pongo una T, precisamente para poder hacer unión. C'est égard. Si fuera femenino, acuérdate que yo aquí metería otra E y habría doble T. Y yo lo pongo de forma que yo sé que esto es a ces propos, a ces sujets, es decir, el a ces va con ambos, a ces propos, a ces sujets, y luego tengo a cet égard. ¿Ok? Bien, ejemplos. Les nombres d'heures de cours annuels diffèrent selon les pays. Entonces, el número de horas de las clases anuales difiere según los países. Notamment, principalmente, ¿ves? Puedo decir notamment, par exemple, por ejemplo, en particulier, en particular, particulièrement, particularmente, o plus particulièrement, más particularmente, entre le nord et le sud, entre el norte y el sur. 800 dans le sud, 800 horas en el sur, contre 600 dans le nord, contra la comparativa de 600 en el norte. Vale. Quant aux journées d'école, vale, esto es lo mismo que te decía antes, la proposición es a, pero obviamente yo no puedo decir aller, porque tengo que hacer la contracción, tengo que hacer o. Aller no existe en francés, tengo que hacer a o x, que sabes que es a los o a las. Entonces, quant aux journées d'école, en cuanto a las jornadas de colegio, es decir, los días que tienen que hacer de colegio, ¿vale? Aquí también puedo decir pour ce qui concerne les journées d'école. Fíjate que si elijo esto, ya no
tengo preposición a, con lo cual voy a decir les journées, solamente el artículo, ¿vale? O en ce qui concerne les journées d'école, o pour ce qui est de journée d'école, aquí sería de con es, o sea, es decir, des, porque tengo que decir délai, y délai tampoco existe, tengo que hacer des, que es la contracción. O pour ce qui touche aux journées d'école, ¿vale? Tiene distintas posibilidades. Elles sont moins nombreuses dans le sud. Ellas son menos numerosas en el sur, ¿vale? Pour ce qui concerne les vacances, lo mismo que aquí podemos decir, pues esto, lo que hemos visto antes, ¿vale? Pour ce qui concerne les vacances, c'est la France qui détient des records absolus. En lo que es relativo a las vacaciones, es Francia. Fíjate que ellos van a poner artículo, nosotros no ponemos un artículo delante del país, ellos sí. Es Francia quien tiene el récord absoluto, ¿vale? Ne craignez rien à cet égard. No tema nada à cet égard sería a este respecto a esto. ¿Qué podría poner a ce propos, a ce sujet? ¿Ok? Bien, si quiero ilustrar par un ejemplo, es decir, poner un ejemplo, puedo utilizar c'est-à-dire, à savoir, soit, comme, par exemple. Ok, vamos a ver posibilidades. C'est une course en solitaire, c'est-à-dire sans équipage et sans assistance. Es una carrera en solitario, ¿vale? C'est-à-dire, estoy explicando, entonces, c'est-à-dire, es decir, sans équipage. Equipage son las personas que vienen contigo, por ejemplo, se refiere cuando en un barco, el equipage son eso, los miembros de la tripulación, o en un avión, o sea, que supongo que se refiere a lo mejor a una carrera en solitario en un barco, por ejemplo, un avión, pero más bien un barco, supongo, et sans assistance, y sin asistencia, ¿vale? Il manque l'essentiel, à savoir les capitaux, falta lo esencial, a savoir es a saber, es decir, el capital. Fíjate que nosotros decimos el capital en singular y eso, les capitaux lo ponen en plural. Nous y reverrons dans 10 jours, soit le 14 avril. Llegaremos dentro de 10 días, soit, es decir, le 14 avril, es decir, te digo en qué día en concreto. Les verbes de declaración, comme dire, affirmer, répondre, répliquer. Los verbos de declaración, es decir, los verbos donde declaras algo, donde dices algo, como por ejemplo verbos del tipo dire, decir, afirmar, responder, répliquer, replicar, contestar, ¿vale? Ou je cherche un grand véhicule, par exemple, un 4x4. Ellos no aquí, el por no lo dicen. Normalmente te dirían un 4x4 o un minibus. Entonces busco un gran vehículo, por ejemplo, un 4x4 o un minibus. Ok, y con todos estos ya tienes, pues ya ves que un montón de ejemplos y ya ves la forma en que, lo importante es que te fijes en la forma en que cómo están expresadas estos ejemplos, todas estas frases, cómo están conectadas las distintas ideas. Cuando vayas a expresar algo, lo importante es primero saber qué es lo que quieres expresar. Si tú no tienes una dirección, es decir, es como cuando a veces te dicen, ponme un ejemplo, utiliza esto y ponme un ejemplo. Vale, si tú empiezas a decir, si tú no visualizas nada, no visualizas una situación, son situaciones normales, cotidianas, visualiza algo que para ti sea habitual, algo que te venga a la cabeza de una forma muy fácil, ¿vale? Yo no puedo buscar una frase o buscar un ejemplo si no estoy pensando en nada, no me va a venir así. ¿Yo qué hago cuando tengo que hacer un ejemplo o me dicen que hable de algo o lo que sea? Vale, lo primero que hago es me busco la situación, pienso en una situación real, pienso en algo que pasa, pienso en una idea en qué quiero expresar, bien. Y una vez que tengas la idea de qué quieres expresar, entonces es cuando la expresas. No puedes dejar la mente en blanco no teniendo absolutamente ninguna idea. Porque si no tienes ideas, ¿cómo vas a expresar algo que no sabes lo que quieres decir? Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Parte de una idea, parte de lo que quieres decir y después ponlo de forma que sea clara, que esté bien expresada, de una forma sencilla, directa, pero ojo, la sencillez no quiere decir, a veces se piensa en simplicidad, en escrito de cualquier forma y de una forma básica. La sencillez no es una forma básica, ¿eh? De hecho, creo que para poner algo bien expresado, correctamente expresado, con una forma culta, más formal y con la menor palabras posibles, quiero decir, mejor dicho, las palabras adecuadas, es mucho más difícil que expresarlo de cualquier forma y poniendo un montón de palabras, porque entonces es que no estamos pensando en qué es lo más adecuado. Entonces, con todo esto, ya te digo, ten todas estas cosas muy en cuenta porque al nivel del DEF B1 B2 ya tienes que pulir mucho más
y expresarte de una forma mucho más correcta. Estoy seguro que todo esto, como siempre, te va a ayudar muchísimo. Entonces, nos vemos, como siempre, en el otro vídeo para continuar con más información de cómo puedes conectar las distintas frases. Y si no, también ya sabes que tienes mis clases para que me puedas preguntar todas las dudas y que puedas ver ejemplos de exámenes y que podamos enfocarte para que tengas muy claro la hora del examen y te sea muchísimo más fácil, ¿vale? Y no tengas ningún tipo de dudas sobre ninguna de las distintas partes y que te sea muy fácil hacerlo dentro del tiempo e ir al grano e ir directamente a lo que tienes que hacer, ¿vale? Así que te dejo, como siempre, cuídate mucho y nos seguimos viendo. Venga, un abrazo, chao, chao.